Bueno, mi nombre es Álvaro Ducás, yo soy residente de tercer año de cirugía general. Esta clase tiene dos partes, la primera es drenaje pleural y la segunda parte es de accesos vasculares centrales. Vamos a empezar con el tema del drenaje pleural. A lo largo de la presentación van a ver estos códigos QR que cuando pasen el teléfono van a poder descargar en PDF los artículos que usé y también los van a redireccionar a los videos, que son los que usé para la presentación. Vamos a empezar con un caso clínico, un paciente de 62 años, curso internación por insuficiencia respiratoria, secundaria neumonía por COVID-19, actualmente COVID-19 negativizado, en ARM. Se le realiza una canalización venosa central por un abordaje posterior de la vena yugular interna con técnica de reparos anatómicos para infundir inotrópicos y antibióticos. En el control radiográfico se objetiva un neumotórax izquierdo grado 2. Acá radiografía de tórax posterior anterior. Pueden ver que si yo sigo toda la trama vascular del pulmón, veo esta línea que me está marcando un neumotórax grado 2, ya que llega a la línea de mi clavicular. ¿Sí? Bueno. Los objetivos de la clase sería, bueno, ver cuáles son las indicaciones para realizar un drenaje pleural, cuál es el material que necesito, cuál es la técnica, cómo hacemos el control del drenaje, cuáles son las complicaciones. Las indicaciones, bueno, ponemos drenaje pleurales en neumotórax, en traumas penetrantes de tórax, hemotórax, quilotórax, en fístulas broncopleurales, pleurodesis química, en los postoperatorios de cirugía torácica y cardíaca y en los empiemas. Se puede ir un poco más allá en lo que es las indicaciones del drenaje pleural, pero bueno, quise resumirlo como para que se entienda lo mejor posible. El material que voy a necesitar, bueno, anestesia local, campos estériles, una aguja 58, bisturí, tijera o pinza Kelly, hilos de sutura, tubos K225 o K227 se diferencian en el diámetro que tienen. Generalmente los K225 los usamos para neumotórax y los K227 que son un poco más grandes en los hidroneumotórax. Lo importante, estos tubos vienen fenestrados, nosotros generalmente les agregamos algunas fenestras más, pero la última fenestra tiene que estar sobre la línea radiopaca que trae el tubo, que es lo que nos permite después hacer el control por radiografía. Un frasco bitubulado o frasco de Boulot o una válvula de Heimlich. La técnica, el paciente tiene que estar en posición supina, semisentado, a 45 grados. Tenemos que colocar el brazo detrás de la cabeza y ubicar el sitio donde vamos a insertar el tubo. Generalmente tomamos un triángulo de seguridad que está dado por la línea axilar anterior y posterior, por una línea que pasa por el cuarto o quinto espacio intercostal, eso forma un triángulo, y nos va a marcar cuál es el lugar seguro donde podemos colocar el tubo. Tenemos que realizar el campo quirúrgico estéril, preparar todo el material que vamos a utilizar, infiltramos con anestesia local, cuarto o quinto espacio intercostal, y hacemos una incisión de más o menos 2 centímetros paralelo a la costilla. Hacemos la disección, puede ser con pinza Kelly, tijera, siempre hay que pasar por el borde superior, como se ve acá en la pantalla, el borde superior de la costilla inferior, ¿sí? Para evitar toparnos con esto que es el paquete vasculo-nervioso intercostal. Una vez que uno entra al espacio pleural, va a objetivar la salida o de aire o líquido, dependiendo cuál sea la patología. Seguido de eso hay que hacer una exploración digital de la cavidad, hay que ver que no hayan adherencias, se pueda colocar bien el tubo, y el tubo lo podemos colocar de dos formas, o con una pinza o con un trocar. Lo importante es que el tubo esté clampeado distalmente y eso nos va a permitir de que no tengamos salida de líquido de forma espontánea cuando colocamos el tubo.
Bueno, ahí se muestra en la imagen cómo se coloca con la pinza. En los casos de los neumotórax, generalmente tratamos de que se dirija hacia superior y posterior. En los casos de los derrames pleurales o hemotórax, uno lo puede posicionar hacia abajo. Bueno, una vez colocado el tubo, lo colocamos a un frasco, lo conectamos a un frasco bitubulado. Generalmente le ponemos 200 mililitros de solución fisiológica. Tenemos que desclampear el tubo ahí. Lo importante en este frasco, que acá ven la foto, es siempre colocar el tubo para que quede bajo agua, ¿sí? Tiene dos entradas, lo importante es siempre que quede bajo agua. Si va a 200, 300 mililitros de solución fisiológica, en realidad lo que importa es de que cuando uno haga el movimiento de este frasco, por ahí cuando se mueve el paciente, o si el frasco se cae, que nunca quede aire que pueda entrar al tubo. Eso es por ahí lo más importante. Y otra cosa que hacemos nosotros es colocar una cinta, como ven acá, en la cual ponemos cuál es la cantidad de volumen inicial que tiene el frasco, le ponemos la fecha y después cada 24 horas lo vamos marcando. Entonces de esa forma llevamos un conteo exacto de cuánto es lo que viene en 24 horas. Bueno, después tenemos que hacer los puntos de fijación en la piel del tubo y un último punto que es para el cierre luego de la retirada del tubo, que es la jareta y la curación plana. Posteriormente lo que tenemos que hacer es pedir una radiografía de tórax para ver que haya una correcta expansión pulmonar. Y bueno, y acá tienen un video, como ven la posición del paciente, 45 grados, el brazo detrás de la cabeza, anestesia local, la incisión, más o menos 2 centímetros, siguiendo la costilla, disección, en este caso con tijera. Siempre es bueno acompañarlo con el dedo para tratar de no perforar ninguna estructura con la tijera. Se ingresa a la cavidad, siempre el borde superior de la costilla inferior. Maniobra digital para ver que no haya ninguna adherencia. Se coloca el tubo. Hay diferentes formas de colocar el tubo. Nosotros generalmente usamos un trocar o bien una pinza. Lo ideal es ayudarse para poder direccionarlo al lugar que uno quiera que esté colocado. Conectarlo al sistema de drenaje, en nuestro caso con el frasco bitubulado, y hacer los puntos de fijación. Nosotros generalmente hacemos 2 puntos, uno a cada lado del tubo. Y por último el punto para el cierre, que va a ser la jareta. La jareta generalmente se baja el primer nudo, entonces ya se deja listo para que cuando vayamos a retirar el tubo, solamente haya que ajustarlo y terminar de anudar. Bueno, después que colocamos el tubo, esto lo puse porque bueno, hay que tenerlo presente cuando estamos en un hemotórax, son cuáles son las indicaciones para hacer una toracotomía. Uno por ahí drena un hemotórax y si tiene un débito inicial de 1500 mililitros, le llamamos hemotórax masivo. Si el paciente tiene un shock persistente, su modo es hemotórax. Si nos da 300 mililitros por hora durante 4 horas, si es un hemotórax retenido, o si hay cuerpo extraño en el hilio pulmonar. Esas son las indicaciones de toracotomía. Bueno, ¿cómo hacemos el control del drenaje? Como les había dicho, el frasco bitubulado tiene 200 mililitros de solución fisiológica, siempre conectado a una trampa bajo agua, siempre debajo del nivel de la inserción del tubo en el paciente. Uno tiene que cuidar de que en la movilización del paciente no se levante el frasco por encima de este nivel. Corroborar que no tenga fugas, que el sistema no tenga fugas, eso también es importante cuando hacemos el cambio del frasco. Usamos aspiración del sistema cuando nos tiene que ayudar a drenar el tórax.
En este caso lo que nosotros hacemos en el sanatorio es colocar un frasco intermedio que está conectado a la aspiración central, y este frasco tiene 500 mililitros de solución fisiológica que nos va a dar una presión de 5 centímetros de agua. La columna que tiene el agua en ese segundo frasco es la que nos va a dar la presión que se le va a aplicar. No así la intensidad con la que usemos la aspiración central. Cuando uno aumenta la presión por encima de los 5 centímetros de agua es cuando el frasco empieza a burbujear. Por eso, cuanto mayor burbujeo tenga, mayor va a ser la presión que le estemos dando al sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente nosotros? En el cuidado sería posterior a la colocación del tubo. ¿Cuál es la semiología del drenaje pleural? Siempre vamos a ver la oscilación, el burbujeo y el débito que viene. Generalmente el tubo tiene una oscilación normal que está dado por los movimientos respiratorios del paciente, y esto va a cambiar incluso en si el paciente habla, si hace kinesiología, si tose. Entre 5 y 7 centímetros con los movimientos respiratorios lo que podemos esperar. Si oscila más que eso, podemos estar pensando en de que hay mayor cavidad pleural que no está rellenada por el parénquima pulmonar. Y siempre lo importante es evaluar la oscilación con el sistema de aspiración desconectado. Si el tubo no oscila, tenemos que pensar dos cosas. Uno, que esté obstruido, tenga una obstrucción, que puede ser, por ejemplo, por un coágulo. Y la otra es que el pulmón esté reexpandido por completo. Si el frasco burbujea, primero tenemos que buscar de que no haya alguna de las fenestras que esté fuera de la cavidad pleural, y si no, ya podemos pensar en una aerorragia persistente. Cuando nosotros drenamos un neumotórax, puede haber una aerorragia mínima que esté contemplada como normal hasta el tercer día del drenaje. Bueno, después con el tema del débito, tenemos que pensar que siempre podemos tener un débito entre 100 y 200 mililitros por día, que es normal. Hay que tener en cuenta cuál es el débito de ese drenaje, si es hemático, si es seroso. Eso es lo que nosotros vamos a ir anotando por día y vamos a ir viendo la variación en las características de este débito. No pinzar el tubo, siempre que el paciente haya que moverlo al servicio de imágenes, a quirófano, o haya que cambiarlo de habitación. Tratar de no pinzar los tubos, porque esto va a hacer que se vuelva a producir un neumotórax. Y respetar el nivel mínimo que requiere el frasco de líquido. Esto es tanto para el de aspiración como para el que está conectado al paciente. El que está conectado al paciente, por ahí si el frasco se cae y derrama el líquido, bueno, tratar de que tenga por lo menos el mínimo para generar esa trampa de agua. En el caso de aspiración, tratar de que siempre tenga aunque sea 500 mililitros de solución fisiológica. ¿Cuándo retirar el tubo? Bueno, generalmente el tubo lo retiramos cuando tenemos un débito entre 100 y 200 mililitros en 24 horas, el líquido que sea seroso, que el pulmón esté expandido en una radiografía de tórax y una mejora notable en la clínica del paciente. ¿Y cómo retirar el tubo? Generalmente nosotros recomendamos que hayan 2 personas para hacerlo, se puede hacer con una sola persona, pero si se hace entre 2 mejor. Hay que limpiar el área donde está conectado el tubo con un poco de alcohol. Se retiran los puntos de fijación. Hay que estar preparado con el punto de cierre, con la jareta. Esto generalmente lo hace uno de los operadores. Entonces al paciente se le explica cómo va a ser el procedimiento, se le da una analgesia de rescate, se le explica cómo va a ser el procedimiento, y en los movimientos respiratorios del paciente, cuando hace una expiración forzada, hay uno de los operadores que va a estar pinzando la piel y retirando el tubo, y el otro operador es el que va a completar el nudo de la jareta. La herida la cubrimos con un parche, que generalmente la tenemos 48 horas tapada, y hacemos un control con radiografía de tórax para ver que esté expandido el pulmón. Bueno, complicaciones. Como todo procedimiento, podemos tener complicaciones. Ahí les dejo también un artículo que habla detallado de eso. Las complicaciones que podemos tener son sangrado, hemotórax, enfisema subcutánea,
perforación pulmonar o del diafragma, perforación de vísceras abdominales, cuando uno entra por ahí por fuera del triángulo de seguridad o cuando hay alguna otra patología como una hernia diafragmática, problemas en la trampa de agua, infección en el sitio de inserción, perforación de estructuras vasculares, quilotórax o una neuralgia intercostal. Dentro de las hemorragias o hemotórax, muchas veces se da por lesión de los vasos intercostales, si uno entra por abajo, por el borde inferior de la costilla. Por eso siempre hay que, por ahí lo repetí ya varias veces en esta clase, pero bueno, siempre ubicar bien la costilla y por el borde superior. El enfisema subcutáneo se puede dar por una mala colocación del tubo. Acá en una radiografía de tórax ven del lado derecho, acá ven la marca que uno ve del tubo donde está la última fenestra, que está dentro del espacio pleural. Del lado izquierdo ven otra marca que está en el tejido celular subcutáneo. Bueno, cuando pasa esto, uno puede ver enfisema subcutáneo o urugio en el frasco. Perforación pulmonar. La perforación pulmonar puede pasar y se da cuando hay adherencias pleurales, cuando uno ingresa a la cavidad por ahí con un trocar sin hacer una exploración digital. O puede haber una perforación tardía, cuando uno hace reposicionamientos del tubo o usa una succión excesiva. Y hay que sospechar una perforación del pulmón cuando hay una hemorragia persistente o defectos en la expansión del pulmón. El neumotórax recurrente se nos puede dar cuando sacamos el tubo antes de tiempo. Hay que asegurarse por eso una correcta técnica cuando uno retira el tubo. Por ahí uno tiene el pulmón expandido cuando está por retirar el tubo, pero una mala técnica al retirarlo puede hacer que tengamos un neumotórax recurrente. Cuando tenemos neumotórax pequeños, que no tienen ninguna implicancia clínica, uno puede hacer el control radiográfico del paciente y nada más. El mal funcionamiento del tubo, si hay algún coágulo que no está ocluyendo el tubo, si hay alguna mala conexión al frasco bitubulado. Nosotros siempre los frascos que vienen fabricados en serie, les raspamos bien los bordes para disminuir la posibilidad de que haya alguna entrada de aire. Acá, bueno, también entra todo el tema del manejo que hablábamos, siempre manejar por lo menos la mínima cantidad de líquido. Bueno, kilotórax por ruptura del conducto torácico. Una de las pruebas que podemos hacer es medir los triglicéridos en el líquido pleural. Un valor aproximado mayor a 110 miligramos por decilitro. Bueno, si seguimos con el caso clínico, ya por ahí por si se olvidaron, 62 años, COVID-19 negativizado en RM, vía venosa central por técnicas de reparos anatómicos, neumotórax grado 2. A este paciente se le colocó entonces un tubo de drenamiento pleural, K225 del lado izquierdo. Se corroboró la expansión del pulmón por radiografía. El débito fue siempre escaso, fue serohemático. Al tercer día de la colocación se retiró el tubo, se hizo control para descartar una residuo del neumotórax. Y como conclusiones de esta parte de la clase, el drenaje pleural nos permite tratar varias entidades, no solamente el neumotórax, que van a modificar la presión pleural. Siempre una técnica quirúrgica correcta nos va a ayudar a prevenir las complicaciones y a poder manejar bien el drenaje pleural. Y bueno, hay que conocer bien cómo hacer la semiología del tubo, eso nos va a dar indicio de si hay o no complicaciones y de cuándo puede estar resuelta la patología. Y el mal manejo o el accidente de tiempo nos puede llevar a que haya una recurrencia del neumotórax. Ahí termina la primera parte. Sí, Álvaro, sí. Bueno, ya lo agarramos al final. ¿Quieren preguntar algo? Cari, tenés el micrófono abierto, ¿pueden silenciarlo, porfa? Álvaro, Sí, cuando dime. nosotros pedimos la clase, nosotros lo que más vemos casos de drenaje es cuando hablamos de los postoperatorios de cirugía cardiovascular.
Sí, ¿No es cierto? Yo más que nada para que los chicos conocieran que se puede hacer un control radiológico por placa con el tubo, y en nuestro caso nosotros vamos controlando el débito por hora las primeras 4 horas, y nos va dando indicio de que si ese débito es normal que sea hemático, pero que vaya disminuyendo la cantidad. Y bueno, para aclararle más que nada a los chicos de cardio, que nosotros vamos a ver débitos hemáticos, que es normal que venga ese débito hemático y nos va a dar indicios si ese paciente necesita algún tratamiento médico para los trastornos de coagulación, o si viene bien, o si necesita reingresar a cirugía porque hay una laceración de alguna arteria, o hay que lavar, ¿no es cierto? Pero por otro lado, lo que yo quería preguntarte, que siempre es donde tenemos la discusión, nuestros derrames cardíacos, los de causa cardiogénica, ¿no? ujú. Para ustedes, ¿cuándo tienen indicación de un drenaje? Mira, de lo primero Bueno, que nosotros sabemos dijiste, muy bien que se recidivan, ¿no? Sabemos que sí. recidivan, que nuestros derrames por lo general responden mal a diuréticos. Por eso, más que nada, esa era la pregunta. Mira, la primera parte que dijiste, sí, en los postoperatorios igual haces un control más estricto, que es por todo lo que vos marcaste. Eh, y después la segunda pregunta se la va a responder en realidad mejor los cirujanos de tórax, pero nosotros generalmente los de causa cardiogénica no los drenamos. Pero bueno, es como vos decís, esos recidivan, vos le pones un tubo a esos pacientes y después no se los vas a sacar más. Vas a tener un débito constante. Bien. No sé si alguno, justo Bona se fue, creo, para ver si nos podía ayudar, o Sustersic. ¿Cuándo consideran Mirá, que un derrame cardiogénico por ahí sí tendría no, el indicación tratamiento de... del derrame cardiogénico es un tratamiento médico, no es de quirúrgico. Le pones el Bien, tubo y lo que vas a hacer es hemacía el paciente. No sé. Por eso nosotros no queremos drenar los drenajes, derrames, sí. Aparte, esto no tiene nada que ver con el tubo, es un postoperatorio de cirugía cardiovascular, no es el tema que estamos tocando. Estamos No, hablando de justo, un justo pleural, hablamos de dos cositas. Ay, no, claro, yo le estamos quiero hacer hablando la de un aclaración a drenaje los chicos. pleural cuando se pone por neumotoras, por derrames, cuando la Sí, patología es una patología de pleura. Lo que vos planteás, el débito hemático y todo eso, ese es el seguimiento de un postoperatorio de cirugía cardiovascular, que si bien el control y el funcionamiento del tubo es parecido, no tiene indicación, no es la misma indicación, porque en este caso es un tubo que se va a dejar 24 horas porque se deja para el seguimiento y el control de la cirugía. No tiene nada que ver con el tubo que se coloca por otra patología. ¿Me entiende? sí, sí, yo la aclaración la había hecho para los chicos de cardio, que está bien las pautas que dio Álvaro y que conozcan nuestra situación, más que nada, porque como no se había nombrado era para eso. Y mi pregunta en realidad era, eh, el derrame cardiogénico, ¿cuándo considera el cirujano de tórax que tiene indicación de evacuación? En Pues realidad nosotros sabemos que siempre es la discusión que tenemos entre los dos no tiene indicación servicios, de evacuación el derrame tal cual. cardiogénico. Es una patología de manejo clínico. Nosotros, bueno, cuando se reproduce o se realiza muy rápido, se hace y está causando una compresión, ahogando al paciente y con los mecanismos clínicos no pueden llegar a solucionarlo, se intenta una toracocentesis para evacuar, pero no tiene indicación de drenaje. Es lo que decía José, vamos a estar emaciando a ese paciente. Si el problema persiste o va a seguir persistiendo, nosotros vamos a tener que dejar ese drenaje mucho tiempo, porque en realidad no es la causa pleural, sino es el problema justamente de una diferencia de presiones. No es una patología de la pleura que esté generando eso. Por eso nosotros somos muy reticentes a colocar un tubo de tórax, o algunos hablan de hacer un sellamiento pleural en una insuficiencia cardíaca. Somos reticentes a eso. Sí, una punción para el caso del paciente que lo merite, cuando no está oxigenando bien, cuando el derrame es masivo, cuando se reprodujo rápidamente o aumentó de un día para el otro y no se puede controlar. Pero en realidad la mayoría, todo eso se maneja, hay que manejarlo clínicamente. Cuanto mucho una punción para evacuar y mejorar. Bien, gracias.
Álvaro, dos cositas ahí que dijiste de los tubos, yo quería aclarar. Primero, con respecto al lugar seguro. Generalmente no hay un lugar seguro ningún lugar es seguro para la colocación del tubo. Esta colocación del tubo se tomó por convención a partir de que apareció el ATLS en el trauma de colocarlo en el quinto espacio intercostal, porque a través de un solo tubo podías estar drenando con una colocación correcta, desde el tubo de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, la evacuación de líquido y de aire también. Antes se decía, antes del ATLS, que los neumotoras puros se podían drenar o se drenaban en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Y los hemotoras o los que tenían líquido a nivel de las líneas axilares, ya sea anterior, lateral o posterior, siempre desde el sexto espacio hacia arriba. Lo seguro que da al tubo es una buena semiología y sobre todo ver la radiografía o la tomografía, porque como vos dijiste antes, puede haber adherencias. Y justo en ese lugar, donde pensamos nosotros que es el lugar más seguro, el quinto espacio, vamos y está pegado al pulmón. Y entramos y nos metimos adentro del pulmón. Entonces, con eso no hay que ser tan rígidos. Sí, por convención, se utiliza el quinto espacio intercostal. Pero es muy importante la evaluación, es decir, no somos un técnico que vamos y ponemos un tubo. Tenemos que evaluar la radiografía, la clínica del paciente y cuál es el mejor lugar que consideramos. Si tomamos unos reparos anatómicos, por ejemplo, todo en medicina es relativo, pero por ejemplo, un reparo que se suele tomar es el apófisis sigmoides del esternón. Del apófisis sigmoide nosotros trazamos una línea perpendicular que rodea todo el tubo, entonces nos seguimos desde el apófisis sigmoide hacia arriba, nos da más seguridad porque no nos vamos a meter dentro del diafragma, que eso es un problema si vas muy abajo o si el diafragma está elevado. Y otro reparo que tomamos, por ejemplo, es si hay que hacer un abordaje anterior, la línea medio clavicular, que sabemos que del lado izquierdo hasta el segundo espacio intercostal no vamos a lesionar nada, lo mismo que del lado derecho. ¿Se entiende? Pero es muy importante la valoración de la radiografía y la tomografía en donde voy a colocar el tubo. Y lo mismo cuando se retira el tubo de drenaje. Una premisa que nosotros decimos cuándo sacamos el tubo. Y eso no lo determinamos nosotros, lo determina el paciente. Es decir, mientras que el tubo esté funcionando, ese drenaje no hay que retirarlo. ¿Cuándo es que no funciona? Cuando no oscila y cuando no burbujea. Y cuando tenemos un débito inferior a 200 centímetros cúbicos, que es más o menos lo que la pleura se puede estar absorbiendo y se va a reabsorber sola. No sé si José querés acotar algo o alguien quiere hacer alguna pregunta o después las dejamos para el final y charlamos. Muy buena, me gustó la presentación y la forma que la encaraste. Bueno, gracias. Bueno, ahí dejé también el código para descarga en el PowerPoint, por si alguno lo quiere. Igual va a estar subido el video en YouTube.